voluntad? ¿Cómo quiere que yo pueda trabajar en su obra? Sí, nosotros tenemos que ir y hablar con Él y apartarnos y decirle cuánto nosotros le necesitamos en todo tiempo, porque Amén. nosotros en todo tiempo le necesitamos, no solamente cuando tenemos la angustia, la tristeza, sino en todo tiempo nosotros tenemos esa necesidad de buscarle a Él. Cuando viene el desamor, cuando viene el deseo de que no quieres orar, cuando vienen aquellos deseos de que ya no quieres ir a la iglesia, nosotros tenemos que seguir buscándole, aunque no quieras. Tú solo invoca el nombre del Señor Jesús y dice de que Él va a estar allí contigo. Amén. Dice que tenemos que ser valientes, no desmayar, sino que estar allí siempre buscando. En aquella angustia que nosotros tenemos a veces ni en la enfermedad tampoco tú le quieres buscar, tú solo quieres dejarte morir a veces. Dices, no le importo a nadie, nadie me quiere, nadie me necesita. Si yo me muero, pues todos van a estar a gusto. Es lo que nosotros podríamos pensar. Mira que yo ya estoy viejo, o el joven diría, mira que nadie me quiere porque ando en las drogas, o mira porque yo soy esto, porque soy lo otro. Pero cuando nosotros invocamos al nombre del Señor, Él se presenta y dice su palabra que Él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Amén. Él llega a tiempo cuando nosotros más lo necesitamos, cuando nosotros tenemos este gran dolor en nuestro corazón, Él allí está. Amén. Gloria a Dios. Pero nosotros a veces, cuando estamos bien enfermos, solo queremos cerrar los ojos y que nadie nos moleste. No queremos hablar con nadie y pues hablar de a Dios menos, porque tenemos esa tristeza, ese dolor. Pero Él es bueno. Amén. Y Él llega a tiempo cuando nosotros sentimos que ya todo terminó. Hay una luz de esperanza y Él llega. Por eso nosotros tenemos que buscarle a Él y llegar al Padre para estar un día en lo celestial con Él, en ese reino de los cielos. Y todo aquel que le invocara, pues será salvo. Gloria a Dios. Porque Aleluya. hacer su voluntad es entrar en su reino. Amén. Alabado sea su santo nombre. Nos vamos a Mateo. Sino aquí en la palabra, como dice en Mateo 7. Dice la palabra: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Alabado sea tu nombre. Dice, y entrando en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Sí, porque nosotros a veces le decimos Señor, Señor, pero no hacemos su voluntad. Muchas veces el Señor nos manda y nos manda. Ahorita el Señor nos manda a que nosotros prediquemos la palabra, pero ni siquiera al vecino le hablamos. Mejor dice, ahí viene el vecino, no le abras la puerta. Santo. Ya sea lo que viene, no le abras. Y nosotros cuando miramos esas partes así, ¿no? Dice, en lugar de abrirle y hablar con Él y decirle que qué desea. Y pues en aquel día nosotros no podemos entrar al reino de los cielos si nosotros no hacemos su voluntad, y nos vamos a quedar así como las vírgenes, que se va a cerrar la puerta, así recordando las 10 vírgenes, las prudentes y las insensatas. Si quieren nos vamos allí para recordar un poquito. Dice en Mateo 25:11, dice su palabra, para recordar Amén. lo que dice, y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Si nosotros no hacemos su voluntad, nosotros no vamos a poder entrar, y el Señor va a decir que no nos conoce. El Señor es claro en su palabra y dice, no os conozco.
Aunque nosotros digamos, yo hice esto, yo hice lo otro, porque es para todos los creyentes resucitados que se presenten ante el Señor. Cuando nosotros nos presentemos delante de Él, allí Él nos va a decir que entremos o se cierra la puerta y no vamos a poder entrar, así como las vírgenes que no pudieran entrar, que cerraron la puerta. Nos vamos a Lucas 6:46. Alabado sea tu nombre. Así es que nosotros tenemos que procurar entrar a esa puerta. Amén. Alabado sea su santo nombre. 6:46 dice: porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Porque así dice que nosotros le decimos Señor, Señor, pero no hacemos su voluntad. El Señor siempre nos está llamando: mija, mijo, ve a predicar. Mijo, mija, no te duermas, búscame. Mijo, Amén. yo te estoy esperando todas las mañanas para que tú hables conmigo. Gloria a Dios. Y nosotros, ¿qué hacemos? A veces ni nos acordamos de Él. Nos vamos a Lucas 13, 25. Dice su palabra: Amén. después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él responderá, os dirá: no sé de dónde sois. Así que si se cierra esa puerta, nosotros no vamos a poder entrar. Estamos en Lucas 13:25 y dice: entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, y en nuestra plaza enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos, vosotros hacedores de maldad. Allí será el lloro, el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Es decir, que cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, y nosotros dice que miremos a Abraham y a su descendencia ahí, y nosotros vamos a querer entrar y no vamos a poder, porque la puerta ya se habrá cerrado. No podemos quedar fuera. No podemos quedar fuera por desobedientes. Nosotros ahorita tenemos la gran oportunidad de servirle al Señor y hacer su santa voluntad. Ahorita podemos, que estamos todavía vivos y que podemos caminar. Ya más adelante tal vez ya no haya oportunidad, como muchos ahorita que están en un hospital, por decirlo así, y muchos están en coma y ya no pueda que, por eso yo oro por ellos, porque muchos que están en coma tienen la oportunidad que el Señor los puede despertar y van a llegar a alguien, va a mandar el Señor a un ángel, por decirlo así, sea un doctor, una enfermera o a un ángel, porque el Señor hace tantos milagros que yo los he mirado. Yo he mirado los ángeles en el hospital, no así con alas ni nada, pero he mirado, hay gente que, yo estuve en un hospital el año hace 2 años creo, y fui y me detuvieron 4 horas pensando que yo tenía el COVID. Y me detuvieron y un anciano que no podía caminar. ¿Qué anda haciendo este señor aquí? No podía caminar, bien ancianito. Lo miré, dije, le tomaron una foto, pero no se la tomé, ¿verdad? Y entonces lo miré que se puso una su bata amarilla y como pudo se puso guante y andaba caminando. Y
ya no lo miré porque me tenía en una sala y luego me llevaron allá como al basurero, allá a la puerta de salida, y estuve allá y de repente sentí que tenía un ataque. Y dije, no, pues yo ya me morí aquí, no había nadie, y ni enfermera ni nada, estaba allí solita y ni gente para decir que iba a estar otro paciente cerca, no había nadie, era de emergencia y yo me acuerdo de que aquel señor apareció otra vez y lo miré, y me dice, ¿tienes tu mirador? Y curioso, yo allí lo tenía, a la par mía, lo tenía en mi cartera. Imagínense, y él llegó a como pudo, agarró una cosa plástica, metió el laminador así y me dijo, bátelo, porque él no podía. Las fuerzas no las tenía él, y ahora lo agarró otra vez, me lo puso en la boca y dice, apriétalo. Imagínense, y se fue. Y solo hizo eso y yo me sentí, y ya llega el enfermero al rato y me dice, mira, no tienes nada. No, pues ya estaba muriéndome. y yo por eso digo que el Señor manda ángeles. Amén. El Señor, por algo, cuando salí de allí, de la emergencia que no tenía nada, afuera estaba una señora llorando porque tenía un hijo que ya se iba a morir. Tenía cáncer, ahí estabas tú, ¿no? Y la pastora ya le había dicho que si oraba por él, y dijo que no. Y llego yo y le digo, ¿quiere que oremos? Dijo, sí. Y oraron por el enfermo. La pastora entró adentro del hospital, yo ya estaba afuera, y la dejaron entrar para que fuera a orar. Y el hermano estaba tan enojado porque dijo, ¿por qué tiene que entrar ella y no yo? Entonces nosotros miramos que el Señor manda a sus ángeles, amén. El Señor hace como Él quiere, y el Señor, y la pastora allí estaba y ella hizo la voluntad del Señor. Amén. Nosotros miramos que el Señor siempre llega a tiempo. Amén. Esta persona, si se iba a morir, si se murió no lo sé, pero pues sí aceptó al Señor. Entonces nosotros miramos que si se murió se salvó. Amén. Si hacen la oración de todo su corazón. Y el Señor es sabio, pues, y Él como sabio da sabiduría a los que le sirven. Alabado sea su santo nombre. Y le dice, ya vamos en el 28. Y dice, y allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, estemos fuera. Imagínense, nos podemos quedar afuera por no hacer la voluntad del Señor. Dijo Pablo a los discípulos, mantengan la fe. Y les decía que es necesario que en medio de muchas tribulaciones entrar en el reino de los cielos. Amén. Está en Hechos 14:22, si alguien lo tiene, me quiere ayudar. Amén. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Aleluya. Y dice de que ellos perseveraban anunciando el evangelio del Señor Jesús. Amén. Así que nos vamos a Hechos 15. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, y consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Y ahí llega hasta el 40, dice,
Y más Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendando por los hermanos de gracia del Señor, a la gracia del Señor. En todas las iglesias que nosotros, por decirlo aquí, ellos iban a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pero ellos, en ninguna iglesia, pues hay, en la mayoría, en todas las iglesias, por decirlo así, siempre hay contiendas, siempre hay divisiones, pero entre los apóstoles también había eso de que habían pleitos. Y siempre han habido problemas en todas las iglesias. Pero dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Así que nosotros podemos estar en viendo problemas, pero nosotros tenemos que apartarnos de ellos, sino tenemos que escuchar la palabra del Señor. Porque nosotros tenemos que enfocarnos, dice que nosotros tenemos que mirar al frente. Amén. No a la derecha ni a la izquierda, sino al blanco perfecto que es Cristo. Problemas siempre van a haber, pecados siempre va a haber, de todo va a haber en una iglesia. Van a haber unas grandes divisiones, van a haber celos, van a haber contiendas, van a haber celos ministeriales en todas las iglesias. Porque ese nuevo está predicando, yo tengo aquí tantos años y no me han puesto. Porque a aquel le dijeron que haga esto y porque yo aquí no me lo pone. Y porque mire la hermana cómo se viste, mire el hermano lo que dijo, mírala. Y entonces nosotros vamos a ver, eso se miraba en la iglesia antigua y lo mismo es ahora. En todas las iglesias hay esto, y entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Y dice: alabado sea su santo nombre en el colegio. Por ejemplo, aquí dice de que muchos los profetizan. Hay profetas, en aquel tiempo habían profetas muy malos, cuando decían algo que el Señor no había dicho, y eso era castigado también porque el Señor lo castigaba. Por ejemplo, en 1 Corintios 12:28, si lo quieren leer, pero dice, ahí está hablando de que Él puso profetas, puso maestros, puso diáconos, puso allí. Entonces, pero nosotros miramos de que Él lo puso, y Bernabé y Pablo eran hombres que entregaron su vida entregaron su vida por el Evangelio del Señor Jesús. Nos vamos a Mateo 7, donde estábamos al principio. Gloria a Dios. Mateo 7, 26 dice: pero cualquiera que oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Pero pues la casa que fue fundada sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, esa casa que fue fundada, por decirla, con oro, que fue fundada con plata, aquellas columnas, que es el Señor Jesucristo, que es la roca, esa casa no se va a caer y nosotros no nos tenemos que caer. Nosotros tenemos que seguir adelante, poner nuestra mirada en Cristo, poner la fundación en Él, porque solo Él nos va a dar salvación y vida eterna, solamente Él. Si nosotros vamos a una iglesia por el hombre, perdimos, porque si el hombre fracasa, vamos a fracasar nosotros también. Pero si nosotros ponemos la mirada en Cristo, nadie nos va a mover de allí, nadie. Por eso su palabra dice: ¿quién me apartará del amor de Cristo, de Dios? ¿Quién? Ni lo alto ni lo profundo. Dice: nada. Amén. Porque nosotros tenemos que, nuestra fundación tiene que estar en Cristo, en nuestro Señor, que Él ya dio la vida por cada uno de nosotros y Él está luchando, está orando por nosotros para que nosotros lleguemos a estar con Él en las alturas. Amén. Pero allí depende de nosotros, de lo que, las obras que nosotros estemos haciendo. Alabado sea. Gloria a Dios. Y la otra fue fundada en la arena. Fue una casa de madera, fue una casa de palmas, por decirlo así. Y pues viene la prueba y todo se va abajo. Pero el Señor nos levanta cada día. Y si quieren mirar cómo se va abajo, dice en Ezequiel, si alguien me ayuda a leerlo, Ezequiel 13, del 10 al 14. Amén. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán: ¿dónde está la embarradura con que la recubriste? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así devastaré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Gloria a Dios. Porque dice que por nuestra manera de vivir, porque nuestra manera de vivir y las obras que no hacemos. A veces nosotros andamos haciendo lo malo y nosotros pensamos que nadie nos está mirando, hacemos lo mal, obras malas, y todo eso el Señor no se agrada. Entonces dice: voy a mandar han hecho su casita en la arena y Él la va a destruir. Nos vamos a Mateo 25. Dice Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Nosotros, cuando miramos todo esto, ¿no?, que el fuego eterno y todo eso es para el diablo y sus demonios. El Señor no nos quiere mandar allí.
pues el lago de fuego para que todos aquellos demonios vayan allí, el diablo, Satanás, vaya allí. Pero si nosotros no hacemos lo bueno, si nosotros andamos en la maldad, nosotros pueda que vayamos allí, pero nosotros estamos haciendo lo posible para no ir allí. Por eso dice que nosotros tenemos que venir al arrepentimiento, porque todo aquel que no se arrepiente de hacer lo malo, pues es lo que le espera a uno. Y pues a veces nosotros cuando miramos es dura la palabra, pero está escrita, y cuando nosotros nos ponemos a reflexionar en ella, pues sí entra temor, pero nosotros no tenemos que estar con temor porque la leemos, sino tenemos temor por no hacer lo malo. Tenemos que tener temor al pecado, tenemos que tener temor a todo eso, que como he dicho siempre, cuando tú quieres hacer algo malo, tú te quieres, por ejemplo, quieres ir a una tienda y hay muchas cosas, pero dices tú, ¿serán dulces o serán amargas o cómo estarán? Un ejemplo, agarro una uva, dice solo una, pero ya le estás robando a la libra, por decirlo así, y a la tienda, y pues una no es ninguna, dicen, ¿verdad? Pero si tú sabes que hacer eso es pecado, y tú miras para todos lados, pero no miras para arriba. Entonces, tenemos que, a veces nosotros tenemos más temor al hombre que a Dios, porque al hombre lo estamos mirando y a Dios como no lo miramos, no le tenemos temor a Él, pero Él quiere que nosotros estemos derechos con Él. Amén. Que nosotros le busquemos a Él y que hagamos lo que Jesús hacía aquí en la tierra. Y es algo hermoso, pues, que Él nos ha dejado su palabra para que nosotros la leamos y le conozcamos a Él. Cuando nosotros vamos a Éxodo y a Génesis, cuando estamos en Éxodo, miramos todo cómo sacó al pueblo de Egipto. Hizo tantos milagros y el pueblo era rebelde y seguía rebelde. Por eso 40 años ellos daban vueltas, pero nunca les faltó la comida, nunca les faltó el vestido, nunca los zapatos. Y ellos daban vueltas en el desierto. Entonces, y Él con detalle quería que hicieran todo lo del tabernáculo. Amén. Y miramos que todo eso, el Señor lo sigue diciendo más allá, dice que quiere que hagamos su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Prediquemos la palabra, que hagamos obras buenas, que ya no hagamos lo malo, que nos santifiquemos delante de Él, que lo busquemos a Él y que prediquemos el Evangelio. Y ya para terminar, hermana, no me vayan a dormir. Vamos a Mateo 13. Gloria a Dios. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol, y el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. El reino del Padre, el reino de los cielos, como una recompensa para los que puedan vencer o podamos vencer.
porque largo camino falta todavía hasta que la venida del Señor, porque como no sabemos cuándo va a ser, puede ser ahorita, o esta noche, o mañana, o en unos meses, unos días, unos años más, no sé, pero el Señor ya está a la vuelta porque para nosotros el tiempo es diferente al tiempo de Dios. Tal vez para el Señor diga solo falta un minuto, pero para nosotros diríamos faltan unos años. No se sabe, solo el Señor sabe el día, la hora, el momento cuando Él va a venir en las nubes y va a escoger a todo aquel que esté con Él y a todos los que estén con Él.